¿Alguna vez te has detenido a pensar que no todo lo que llega a tu casa en Navidad viene de Dios? ¿Ya has sentido un peso extraño después de aceptar un regalo, como si algo invisible hubiera cambiado el ambiente de tu casa, tu ánimo, tu paz? ¿Ya ha sucedido que, poco después de un intercambio de regalos, comenzaran discusiones, enfermedades inesperadas, dificultades financieras o una sensación de opresión espiritual sin explicación? Y si te dijera que esto no es coincidencia, que existen regalos que parecen inofensivos, pero cargan consigo una carga espiritual peligrosa. ¿Sabías que el Padre Pío alertaba con extrema seriedad que la Navidad, aunque es el nacimiento del Salvador, también es un momento en que el mal intenta infiltrarse de forma silenciosa, disfraza de bondad, cariño e incluso religiosidad? Y si estás escuchando este mensaje ahora, no es por casualidad. Este mensaje no es para todos. Es para quien está sensible espiritualmente, para quien siente que algo necesita ser protegido, para quien ama a su familia y teme perder la paz que tanto lucha por mantener. Si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo, por intercesión del Padre Pío, te condujo hasta esta alerta. Y si te dijera que el Padre Pío alertó claramente sobre 3 tipos de regalos que jamás deberían ser aceptados en la Navidad del Señor, porque pueden abrir brechas espirituales, atraer confusión, bloquear bendiciones e incluso traer enfermedades y miseria espiritual para dentro del hogar. Esta no es una enseñanza popular, no es algo que escuchas en cualquier lugar. Es un secreto espiritual, transmitido por un santo que tenía el don de discernir espíritus, de ver más allá de lo visible, de sentir la presencia del bien y del mal con una claridad aterradora. El Padre Pío no hablaba por superstición. Hablaba porque veía almas siendo atacadas, familias siendo desestructuradas y hogares siendo espiritualmente contaminados por cosas aparentemente simples. Un hombre que enfrentó al demonio cara a cara, que cargó los estigmas de Cristo, que pasó noches enteras en oración y sufrimiento por la salvación de las almas, no haría una alerta de estas sin motivo. Hay relatos de personas que, tras ignorar sus consejos, volvieron desesperadas, enfermas, afligidas, pidiendo ayuda espiritual. Hay una historia poco conocida, pero profundamente perturbadora, en que el Padre Pío advirtió a una familia que no aceptara un determinado regalo de Navidad. Ellos pensaron que era exageración, pensaron que era solo gentileza. Días después, aquella casa se convirtió en un lugar de peleas, insomnio y miedo. Cuando retornaron al convento, el Padre Pío apenas bajó los ojos y dijo que el mal entra cuando es invitado, aún sin intención. Pero también ofreció consuelo, diciendo que Dios siempre avisa antes para quien está dispuesto a escuchar. Y hoy ese aviso llega hasta ti. Quédate conmigo hasta el final, porque el tercer tipo de regalo que el Padre Pío alertaba es el más peligroso y casi nadie habla sobre él. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja un comentario con una palabra de fe e inscríbete en este canal como un acto espiritual de protección, porque permanecer en la luz también es una forma de blindarse contra el mal. El Padre Pío solía decir que el mal raramente entra por la puerta del frente. Entra sonriendo, ofreciendo algo bonito, envuelto, aparentemente inocente. En muchas de sus direcciones espirituales, el santo capuchino alertaba que fechas santas exigen aún más vigilancia, porque cuanto mayor es la luz, mayor es el esfuerzo de las tinieblas para apagarla. Y la Navidad del Señor, para el Padre Pío, no era solo una celebración externa, sino un campo espiritual intensísimo, donde batallas invisibles acontecen dentro de los hogares. Dotado de un discernimiento espiritual rarísimo, el Padre Pío percibía aquello que los ojos humanos no pueden ver,
Él percibía el origen espiritual de objetos, intenciones escondidas en los gestos e incluso vínculos espirituales creados a través de regalos. Muchos no entendían por qué hacía preguntas tan específicas sobre algo aparentemente simple como un regalo recibido. Pero él sabía, no todo regalo viene cargado de amor, y algunos traen consigo pesos espirituales que se instalan silenciosamente en la vida de quien acepta. Es importante comprender que esta enseñanza no tiene nada que ver con miedo irracional o superstición. El Padre Pío siempre fundamentó sus alertas en la fe católica, en la realidad del combate espiritual enseñada por la Iglesia, en las Escrituras y en la tradición de los santos. La propia Biblia nos recuerda que el enemigo se disfraza como ángel de luz, y el Padre Pío, que pasó gran parte de la vida en confrontaciones directas con el demonio, sabía reconocer esos disfraces como pocos. ¿Cuántas veces ya has recibido algo y, aún agradeciendo, sentiste una opresión en el pecho? ¿Cuántas veces un objeto entró en tu casa y poco tiempo después algo comenzó a desmoronarse? Una paz que se perdió, un sueño que no venía más, una enfermedad sin explicación, una secuencia de problemas financieros. El Padre Pío enseñaba que el corazón del fiel percibe antes que la mente, y cuando ignoramos ese aviso interior, pagamos un precio espiritual. Hay testimonios de personas que buscaron al Padre Pío angustiadas, diciendo que después de Navidad todo había cambiado en sus casas. Él escuchaba en silencio, hacía una pregunta simple sobre lo que había entrado en el hogar en aquel período, y muchas veces apuntaba directamente hacia algo recibido como regalo. No porque el objeto en sí tuviera poder, sino porque la intención, el origen o el significado espiritual ligado a aquel regalo creaba una abertura peligrosa. En uno de esos acompañamientos espirituales, una mujer relató que recibió un regalo muy caro, algo que deseaba hacía años. El Padre Pío, al escucharla, quedó visiblemente serio y dijo que aquel regalo había sido ofrecido con sentimientos distorsionados, mezclados con envidia y control. Explicó que aceptar ciertos regalos es como aceptar un permiso espiritual para que el desorden entre en la vida. La mujer lloró, confusa, pero obedeció. Días después, testificó que una opresión constante había desaparecido de su casa. El Padre Pío siempre reforzaba que la Navidad es el momento de recibir a Cristo, no cualquier cosa que se oponga, aunque de forma disfrazada, a la presencia de Dios en el hogar. Por eso, sus alertas eran firmes, directas y para muchos, incómodas. Pero venían de un hombre que ofreció su propia carne en sufrimiento por la salvación de las almas, que no hablaba para agradar, sino para proteger. Ahora, al escuchar esto, tal vez estés recordando algo específico, tal vez un regalo que todavía está guardado, tal vez alguien que insistió en ofrecer algo que tu corazón nunca aceptó totalmente. Esa incomodidad interior no es acusación, es misericordia. Es Dios llamando tu atención antes de que el daño se profundice. El Padre Pío no solo alertó, él reveló cuáles tipos de regalos jamás deberían ser aceptados, especialmente en la Navidad del Señor. Y cada uno de esos alertas carga una profundidad espiritual que puede cambiar completamente la forma como proteges tu casa y tu familia. El primer tipo de regalo que el Padre Pío alertaba para jamás ser aceptado en la Navidad del Señor es aquel que viene cargado de intenciones desordenadas, aunque el objeto en sí parezca bueno, útil o hasta religioso. El Padre Pío enseñaba que un regalo nunca es solo un objeto, carga consigo la intención de quien ofrece, e intenciones no confesadas, sentimientos de envidia, control, culpa o manipulación, crean vínculos espirituales peligrosos. Hay registros de dirección espiritual en que el Padre Pío decía con firmeza que ciertos regalos creaban lazos invisibles entre quien daba y quien recibía. Él veía esos lazos como hilos oscuros que succionaban la paz del hogar poco a poco.
En un episodio marcante, una mujer recibió un regalo de Navidad de alguien muy cercano, alguien que decía amarla, pero nutría profunda envidia de su familia. Poco tiempo después, comenzaron peleas constantes, enfermedades repetidas y una sensación de opresión. Al buscar al Padre Pío, él preguntó directamente, ¿qué entró en tu casa esta Navidad? Al identificar el regalo, fue claro. Aquello necesitaba ser retirado inmediatamente. El Padre Pío explicaba que aceptar regalos ofrecidos con intenciones torcidas es espiritualmente semejante a aceptar una bendición contaminada. No porque el objeto tenga poder, sino porque el corazón humano, cuando se abre sin discernimiento, permite que desórdenes espirituales se instalen. Él citaba frecuentemente que Jesús no aceptaba todo lo que le era ofrecido, y que el cristiano necesita aprender a decir no, aun cuando esto parezca falta de educación. Bíblicamente, el Padre Pío recordaba que no todo lo que brilla viene de Dios, y que el don verdadero siempre trae paz. Si un regalo genera confusión, inquietud o peso, no viene del Espíritu Santo. La enseñanza práctica que el Padre Pío daba era simple y exigente. Antes de aceptar cualquier regalo en Navidad, haz una oración interior pidiendo discernimiento. Si el corazón se cierra, no aceptes. Si ya aceptaste y percibes las señales, aléjate de él con oración, confesión y bendición del hogar. Ignorar esta alerta, según el Padre Pío, lleva a ciclos repetidos de sufrimiento espiritual. El segundo misterio que el Padre Pío reveló con mucha seriedad involucra regalos que desvían el foco del nacimiento de Cristo, aunque sean socialmente aceptados y culturalmente comunes. Para el Padre Pío, la Navidad no era un evento social, sino un misterio sagrado. Él alertaba que regalos que alimentan vanidad excesiva, orgullo, apego material o comparación espiritual debilitan la presencia de Cristo en el hogar. El Padre Pío decía que el demonio no necesita alejar a alguien de la fe directamente. Basta sustituir el centro. Cuando Cristo deja de ser el centro de la Navidad, algo ocupa el lugar, y ese algo, aun pareciendo inofensivo, comienza a dominar el corazón. Hay testimonios de que el Padre Pío rechazaba ciertos objetos ofrecidos a él mismo, diciendo que no quería nada que distrajera su alma de la cruz de Cristo. En una confesión, un padre de familia contó que se había endeudado para ofrecer regalos caros en Navidad, buscando aprobación y estatus. Tras eso, su casa se sumergió en crisis financieras y angustia constante. El Padre Pío lo corrigió con firmeza y misericordia, diciendo que aquella Navidad había sido vivida sin Cristo, y que regalos así abren puertas para la ansiedad, el miedo y la miseria espiritual. Él enseñaba que el verdadero regalo de Navidad es la presencia de Dios, y todo lo que roba ese lugar se vuelve espiritualmente peligroso. La enseñanza práctica aquí es profunda. El Padre Pío orientaba que en Navidad todo lo que entra en la casa debe apuntar hacia Cristo, directa o indirectamente. Si un regalo alimenta desorden interior, debe ser rechazado u ofrecido nuevamente, con desapego. Él citaba el Evangelio, recordando que donde está el tesoro, allí estará el corazón. Ignorar este misterio lleva a la pérdida gradual de la paz y al endurecimiento espiritual. El tercero y más peligroso tipo de regalo, aquel que el Padre Pío alertaba con mayor gravedad, involucra objetos o ítems que traen símbolos, prácticas u orígenes espiritualmente ambiguos, aun cuando presentados como decoración, arte o tradición cultural. El Padre Pío veía claramente cuando algo cargaba influencia espiritual contraria a la fe cristiana. Él afirmaba que el mal gusta de esconderse en símbolos aparentemente neutros. Hay relatos de que el Padre Pío, al entrar en algunas casas, sentía inmediatamente la presencia de algo errado y apuntaba hacia objetos específicos. Muchas veces eran regalos recibidos en Navidad.
Él enseñaba que símbolos no son neutros porque cargan significados espirituales. Un objeto que no glorifica a Dios, especialmente en Navidad, puede abrir una brecha sutil para opresión espiritual. El Padre Pío, que enfrentaba ataques demoníacos constantes, sabía reconocer esas brechas. Él recomendaba que todo lo que entra en la casa sea bendecido y que el fiel jamás mantenga algo que cause inquietud espiritual. Él citaba a San Pablo, recordando que el cristiano no puede participar de la mesa del Señor y de la mesa del enemigo al mismo tiempo. La enseñanza práctica final de este misterio es directa. Examina tu casa después de Navidad. Observa el ambiente espiritual. Si algo robó tu paz, retíralo. Reza, confiésate, pide la bendición de Dios. El Padre Pío prometía que hogares que obedecen a estas alertas experimentan un cambio casi inmediato. El aire espiritual se vuelve ligero. El sueño vuelve, las discusiones cesan y la presencia de Dios se manifiesta. Estos misterios no fueron revelados para causar miedo, sino para proteger. Porque como el Padre Pío decía, Dios siempre avisa antes de permitir el dolor. Tal vez estés percibiendo que el problema no era falta de fe, ni falta de oración, ni castigo de Dios. Tal vez lo que estaba impidiendo la paz, la cura o la prosperidad fuera algo silencioso, aceptado sin discernimiento, pero espiritualmente pesado. El Padre Pío enseñaba que muchos fieles rezan, ayunan, piden ayuda, pero no cierran las puertas por donde el mal entró, y Dios, en su misericordia, respeta la libertad humana hasta en eso. El Padre Pío decía con firmeza que la verdadera protección espiritual comienza con elecciones conscientes. No basta pedir que Dios proteja la casa si continuamos permitiendo que cosas contrarias a la presencia de Él permanezcan dentro de ella. Por eso, la enseñanza final de esta alerta es simple, pero exige coraje espiritual. Todo lo que entra en tu hogar debe pasar por el tamiz de la paz interior, de la fe y de la presencia de Cristo. Él orientaba que, después de Navidad, la familia se reúna en oración, aunque sea por pocos minutos, y ofrezca la casa nuevamente a Jesús. Que se pida al Espíritu Santo que revele si algo necesita ser retirado, devuelto o donado. El Padre Pío afirmaba que cuando esta oración es hecha con sinceridad, Dios responde rápidamente, porque Él desea más que nadie habitar en hogares en paz. El Padre Pío también enseñaba que no es pecado rechazar un regalo cuando el corazón no está en paz. Al contrario, esto es un acto de madurez espiritual. Él decía que muchas curas comenzaron en el momento en que alguien tuvo coraje de renunciar a algo que parecía bueno, pero no venía de Dios. En sus acompañamientos espirituales, él testificó familias enteras siendo restauradas tras obedecer a estos consejos. Enfermedades misteriosas cesando, crisis financieras reorganizándose y la alegría volviendo de forma inesperada. Él repetía con frecuencia que la Navidad verdadera continúa después del día 25, cuando Cristo es mantenido en el centro del hogar. Cuando esta enseñanza es aplicada, la casa se convierte en un pequeño pesebre vivo, donde Jesús es acogido con simplicidad, humildad y vigilancia espiritual. Y donde Jesús entra, el mal no permanece. La promesa espiritual que el Padre Pío dejaba para quien obedeciera era clara. Dios no se deja vencer en generosidad. Cuando alguien renuncia por amor a Cristo, Él devuelve en paz, protección y bendiciones que no pueden ser compradas. Aquellos que ponen orden espiritual en la casa experimentan una ligereza casi inmediata, como si un peso invisible fuera retirado. Si sentiste tu corazón tocado, sabe que eso ya es una señal de que Dios está actuando. Ahora no estás más en la oscuridad. Recibiste el conocimiento que faltaba. Y como el Padre Pío decía, cuando la verdad libera, también transforma.
Si este mensaje llegó hasta ti, si algo en tu corazón se movió, no fue por casualidad. El Padre Pío enseñaba que Dios siempre habla antes de actuar y que quien escucha estas alertas recibe una protección especial. Permanecer conectado a enseñanzas como esta no es solo una elección de contenido, es una decisión espiritual. Es elegir permanecer en la luz, bajo orientación de un santo que dedicó la vida entera a proteger almas. Al inscribirte, eliges caminar acompañado y no solo, bajo la intercesión del Padre Pío. Si lo sientes en el corazón, hazlo ahora, como un gesto simple de fe. Y mientras lo haces, pide en silencio que el Padre Pío interceda por ti, para que nunca te falte luz, protección y paz. Permanecer aquí es permanecer cerca de aquello que edifica el alma. El Padre Pío creía profundamente en el poder de los actos simples hechos con fe verdadera. Él decía que no son los grandes gestos los que derrotan al mal, sino la constancia humilde de quien decide vivir bajo la luz de Cristo todos los días. Por eso, el desafío espiritual que nace de esta enseñanza es accesible, directo y profundamente transformador, pero necesita ser vivido con seriedad. Durante los próximos 3 días, eres invitado a hacer algo muy específico. Reserva un momento de silencio dentro de tu casa, de preferencia por la noche, cuando todo está más calmado. Camina lentamente por los ambientes y observa cómo reacciona tu corazón. No es un ejercicio mental, es espiritual. El Padre Pío enseñaba que el Espíritu Santo habla a través de la paz o de la inquietud interior. Donde haya peso, incomodidad u opresión, detente. En ese lugar, haz una oración simple, ofreciendo el ambiente a Jesús recién nacido. Di en voz baja que aquella casa pertenece a Cristo y que nada allí es más importante que su presencia. Si hubiera algún objeto, regalo o recuerdo que robe tu paz, no confrontes con miedo. Apenas reconoce delante de Dios y pide luz para actuar con sabiduría. El Padre Pío decía que cuando esto es hecho con humildad, Dios revela lo que necesita ser corregido. Al final de esos 3 días, enciende una vela en señal de fe, no como ritual mágico, sino como símbolo de Cristo, luz del mundo. Reza un Padre Nuestro y pide al Padre Pío que interceda por tu casa, por tu familia, por tu salud y por tus finanzas. Él prometía que hogares que hacen este gesto con fe sincera experimentan un cambio interior claro, una paz que no venía antes, una ligereza que confirma la acción de Dios. Si aceptas este desafío, escribe en los comentarios una palabra simple, como un acto de compromiso espiritual. Y permanece inscrito en este canal, porque acompañar estas enseñanzas hace parte del camino de protección que elegiste iniciar hoy. Ahora, donde estés, permítete entrar en este momento sagrado. El Padre Pío enseñaba que cuando el alma se recoge, el cielo se aproxima. Si puedes, cierra los ojos por algunos instantes, respira lentamente, deja que el ruido del mundo se aleje y que apenas la presencia de Dios permanezca. Imagina tu casa envuelta por una luz suave, silenciosa, una luz que no hiere los ojos, pero calienta el corazón. El Padre Pío decía que la Navidad verdadera comienza cuando Cristo es acogido en el interior del alma. Por eso, en este instante, presenta a Jesús todo aquello que pesa, todo lo que trajo inquietud, todo lo que entró en tu vida sin discernimiento. No con miedo, sino con confianza. Dios no acusa, Dios cura, Dios no expone, Dios restaura. Ahora, en silencio interior, di con fe: Jesús, te entrego mi casa, entrego cada habitación, cada recuerdo, cada objeto, cada relación. Si algo no viene de ti, aléjalo con tu misericordia. Si algo abrió una brecha, ciérrala con tu amor. Padre Pío, intercede por mí, protege mi hogar, guarda a mi familia, cúbrenos con la sangre de Cristo. Siente este momento. El Padre Pío está espiritualmente presente, como estuvo tantas veces al lado de los que sufrían.
Un hombre marcado por las llagas de Cristo, que pasó noches enteras combatiendo el mal para que otras familias pudieran dormir en paz. Él coloca ahora sus manos espirituales sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus dolores escondidos. Donde había confusión, pide orden. Donde había peso, pide alivio. Donde había miedo, pide confianza. Pide ahora, con tus propias palabras, aquello que más necesitas. Tal vez sea cura en el cuerpo, tal vez sea liberación de la angustia, tal vez sea paz financiera, tal vez sea protección para tus hijos. El Padre Pío enseñaba que ninguna súplica hecha con humildad pasa desapercibida a los ojos de Dios. El cielo escucha cuando el corazón habla. Jesús, nosotros confiamos en ti, confiamos más en tu luz que en nuestras sombras. Confiamos que nada que venga de ti trae confusión, y que todo lo que no viene de ti puede ser retirado con amor. Que esta Navidad no sea solo una fecha, sino un recomienzo. Que tu presencia permanezca después de que los adornos sean guardados, después de que los días pasen, después de que el silencio vuelva. Padre Pío, guarda esta alma que escuchó esta alerta. Protégela del mal visible e invisible. Enséñale a discernir, a elegir, a permanecer firme. Que esta casa sea un lugar de reposo, de cura y de bendición. Que la paz que ahora desciende no se aleje. Que el corazón se sienta ligero, seguro y acompañado. Permanece algunos segundos en silencio. Deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y cuando abras los ojos, lleva contigo esta certeza: no estás solo. El cielo camina contigo, y donde Cristo es acogido, ninguna oscuridad permanece.